porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Gracias, amén, Señor. Nosotros, como sabemos, todos somos llamados por el Señor. Todos tenemos un llamado, sé que te llaman y te dicen, mire, el Señor te está llamando. El Señor llama a todo el mundo. ¿Cuánto lo creen? No hay una alma en la tierra que no sea llamado por Dios. No importa su iniquidad, no importa su pecado, no importa si sea santero o le sirva al enemigo. Es llamado por Dios, pero pocos son escogidos. Amén. Cuando Dios dice esta palabra, está hablando de la parábola de la boda. Cuando el rey mandó a llamar a las personas que eran invitadas y ellos no decidieron seguir, no decidieron venir a la boda. Amén. Y ellos no llegaron, no llegaron. Luego dijo que mandaran a buscar a cualquiera que viniera de afuera, sino que ven que se le llene porque ya la vaca y todo estaba muerto para comer, ¿verdad? Y ellos fueron. Entonces allí se refirió el Señor y dijo esta frase: muchos son llamados y pocos los escogidos. Quiero decirte que escogido es un término que es usado en el mundo, en el término secular, de elegir tomar una cosa, una persona para un fin determinado. Amén. Muchas veces somos llamados, pero no acabamos de ser escogidos, porque todo el mundo es llamado. Yo fui llamada, pero fui escogida para ser evangelista y predicar a las naciones. Amén. Una vez que yo fui llamada, ya Dios me designó, ¿verdad? Me designó lo que yo tenía que hacer. Pero si yo no hubiera abierto mi corazón y decir, sí, Señor, yo voy a hacer, yo no hubiera sido escogida. Tú tienes que hacer que Dios te escoja. Amén. Entonces yo decidí venir a Cristo y decir, sí, Señor, yo quiero hacer lo que tú dices, pues yo voy a ser una escogida. Digo otra vez, escogido es una cosa que tú eliges y escoges entre varias. Porque muchos estamos aquí, pero el Señor nada más llamó al pastor. Amén. Es cuando Dios escoge entre diversas personas. Mira, esta es la persona que yo necesito para que sea escogida para esta diversa cosa, para un fin determinado, como dice la definición. Amén. Esta noche yo quiero hablarte de Judas. Vamos a ir a varias partes de la Biblia. Quiero decirte que Judas fue un llamado como todos los otros discípulos. Amén. Vamos al libro en el mismo Mateo 10, 4. Cuando la palabra nos explica por qué Él simplemente llegó a ser escogido. Mateo 10, 4. Les recuerdo que Judas era una persona igual que usted y que yo. Igual que usted y que yo, que cometía errores, pero también tenía virtudes y Dios lo amaba. Aún Jesús sabiendo que Él lo iba a traicionar, Jesús lo amaba. ¿Estamos en el 10? 10:4. Donde Dios dice, no hay mucho que leer ahí, donde Dios dice, Simón el cananista y Judas el Iscariote el que entregó al Señor. Pero en el 1 dice, cuando el Señor eligió a los 12 discípulos, donde el Señor le entregó autoridad, poder y dominio sobre los espíritus. Amén. Déjame decirte y aclararte que cuando ya llegas a ser un escogido, después que eres un llamado, porque cuando eres un llamado anteriormente, simplemente tienes el poder de escuchar la palabra y aceptar lo que el Señor te da. Amén. Cuando ya vienes a ser un escogido de Dios, el Señor te dice, mira, yo necesito que tú me hagas tal misión. Cuando ya eres un escogido de Dios, ya el Señor te tiene un poquito más de confianza y te dice, mira, tienes que hacer esto para yo poder clasificarte. Antes, cuando el Señor eligió a Judas, le dijo, mira, a ustedes les entrego la autoridad, a ustedes les entrego el dominio sobre los espíritus inmundos, a ustedes les doy el poder y el dominio propio. Amén. Y más allá, más adelante, el Señor le dijo, su misión de los 12 discípulos es ir a la tierra y predicar el evangelio, a toda la tierra y a predicar el evangelio. Pero Judas decidió traicionar al Señor. Solamente llegó su cargo a ser un simple escogido de Dios que le falló. No pudo seguir más adelante y ver las maravillas de Dios como la vio Pablo, como la vio Pedro y lo vieron los demás.
porque ellos decidieron seguir a Cristo y seguir como escogido y no traicionar ni hacerle daño a Dios. Déjame decirte que Pedro también fue uno que le hizo un daño a Dios, que negó a Dios 3 veces. Negó al Señor 3 veces, pero se arrepintió. Yo estoy 100% segura que si Judas lo hubiera hecho, a lo mejor Judas hubiera tenido otro final. Simplemente por no humillarse. ¿A qué te lleva no humillarte cuando haces algo mal delante de Dios? ¿A qué te lleva no humillarte delante de la presencia de Dios? No te deja avanzar a ser más que un simple escogido. El ser un escogido no es la gran cosa, les voy a decir por qué más adelante. Amén. Adán y Eva fueron unos escogidos. ¿Por qué? Adán y Eva en el capítulo 3, voy más con Adán. En el capítulo 3, donde el Señor le dice, los escoge y dice que ellos van a ser, perdón, no es capítulo 3, capítulo 1, perdón. En el capítulo 1, cuando el Señor está creando a Adán, dice, Adán, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que señoree a las bestias, para que enseñoree en las aves, para que enseñoree, amén. Yo lo voy a buscar aquí. Cuando el Señor le dice eso, vamos a hacer a Adán a nuestra imagen y semejanza. Ya Él lo había escogido en un sueño, en una imagen, ya lo había creado, y siendo el privilegiado de ser el primero en la tierra, creado en carne y hueso. Cuando el Señor dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza, lo voy a leer correctamente, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias de la tierra, y las bestias y toda la tierra, y todos los animales que se arrastran en la tierra. Amén. Cuando el Señor dice, vamos a hacer a Adán a nuestra imagen y semejanza, el Señor no estaba solo. Si dice hagamos, el Señor estaba con la Trinidad. Voy a entrar en este punto. El Señor estaba con la Trinidad. Y dijo, hagámonos a nuestra semejanza, porque Adán tenía que ser un hombre que pudiera compartirse. Ahí el Señor demostró el compañerismo que necesitaba Adán. Porque el Señor no lo hizo simplemente Él dijo, no, hagámoslo nosotros. Ahí Él demostró el compañerismo que necesitaba Adán. Cuando dijo a nuestra imagen, no significa que el Señor, que Dios tenía carne y hueso, sino a su imagen, amén, su semejanza en santidad. Amén. Adán fue creado para tener una comunión con Dios constante como nosotros. Pero ¿qué pasa? Por el pecado, Adán perdió esa comunión. Adán lo sacaron de la tierra simplemente porque él pecó. Porque si no estaba en comunión con Dios, no podía estar con Dios. Y no pudo ser a imagen y semejanza de Dios. Después que Adán hizo lo que hizo, fue descalificado. Desde el principio fue escogido, pero fue descalificado para seguir más adelante. Amén. Fue hecho en semejanza de Dios mental, moral y social. La inteligencia y la libertad de Dios la tenemos nosotros. Por eso el pastor me explicaba en unos de estos días que los animales solamente tienen un espíritu, no tienen conocimiento, y sin embargo Dios en ese mismo término, en ese mismo versículo nos explica cómo Él nos hizo tan a su semejanza que podemos razonar igual que el Señor. Usted todavía no sabe lo que usted es, usted no sabe. El Señor hizo su semejanza. Ser a la semejanza de Dios es algo grande. ¿Por qué te crees que el Señor dijo, harán cosas mayores que yo? Porque ya nosotros tenemos lo que Él cargaba. Simplemente necesitamos la comunión con Dios para poder hacer las cosas de Dios. Por eso la gente toma, estoy en comunión. Simplemente una comunión, estar en el limbo y pensando yo no sé en qué. No, el estar en comunión con Dios es estar en santidad completamente, adorando al Señor todo el tiempo para tú poder ser a su semejanza. Amén. Para tú poder ser una persona clasificada necesitas tener la comunión con Dios constante.
constante, no ser un simple escogido, porque entonces el propósito de Dios no será manifestado en tu vida. Porque si no estás constante en una comunicación con Dios, el Espíritu Santo no te podrá hablar como Él necesita hablarte. Amén. Muchas veces cuando estamos en una comunión con Dios, tú puedes estar en la calle, donde quiera que tú estés, y el Señor te va a decir, mira, ahora es la hora de actuar, y tu ministerio va a ser más expandido, porque en todo tiempo tú estarás en comunión con el Señor. ¿Quiénes me entienden? La comunión con Dios es importante. En comunión con Dios, amén. Cuando dice la parte moral y social, es el compañerismo. Vuelvo un poquito atrás. Cuando estaba en la Trinidad, el Señor dijo, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza, porque el Señor ya no estaba solo. En ese momento el Señor mostró el amor que nosotros debemos tener unos a los otros. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios sabía, Dios nunca estuvo solo. La Trinidad existe desde la eternidad. O sea, el Señor nunca estuvo solo. Imagínense que el Señor hubiera hecho solamente a Adán. El Señor hubiera visto qué se siente estar solo en Adán, amén. Y por eso Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces expresó el amor que Él debe sentir por los demás, amén. La libertad de Dios. El amor de Dios. Pero Adán no pudo ser clasificado, porque se llevó de la mujer culpó a la culebra, él culpó a la mujer, y como quiera desobedeció a Dios. Trata de no desobedecer a Dios. La mínima cosa que el Señor te diga, mira, tienes que hacer, tienes que levantarte, tienes que orar, tienes que predicar, hazlo, porque al Señor le gusta más la obediencia que el sacrificio. Entonces allí fue donde Adán fue descalificado por su desobediencia, porque Dios no habló con la mujer, Dios habló con Adán, y él aún así desobedeció, amén. Caín fue otra persona, donde fue hecho por la voluntad de Dios. Si usted lee en el capítulo 4, verso 1, dice que Eva dio a luz a Caín por su voluntad, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, amén. O sea, Caín no era cualquier persona. Todos somos hechos por la voluntad de Dios, pero cuando la Biblia, la palabra lo expresa de esa manera, todos fuimos hechos por la voluntad de Dios, pero Caín fue por la voluntad de Dios, un escogido, amén, igual que Abel, y lo puso a prueba. Una vez escogido, que seas escogido, las pruebas van a venir, los problemas van a venir, pero tú tienes que mostrarle al Señor que tú sí calificas para más, que tú sí puedes dar más de lo que tú tienes. Una vez que Dios te escoge para predicar, para profetizar, Dios no te va a decir simplemente toma el manto y ve y anda. El Señor te va a decir, déjame probarte primero para yo darte mi gloria, ¿verdad? Entonces tú tienes que ser probado, pero tienes que ser calificado desde el cielo. Pero ser calificado no es suficiente. Le voy a decir por qué. Además de que Caín, Dios lo probó con su ofrenda, también lo probó en su corazón. No tanto que Caín no haya traído la ofrenda correcta a Dios, tampoco trajo la adoración correcta a Dios. Procura de traer tu ofrenda, tu adoración correcta, la mejor correcta adoración a Dios, para que Dios te vea con agrado. Le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, yo no sé de mi hermano, como con arrogancia. Amén. Estas cosas, fue el egoísmo y el odio, fue lo que lo descalificó de ser el primo. ¿Usted sabe lo que es ser un primogénito? Él era el segundo primogénito de la tierra. Y él no aprovechó, él no sabía lo que tenía, él no sabía ni siquiera lo que él era. Y por esa razón fue descalificado. Ser calificado. Moisés fue un hombre calificado. En el libro de Números nos habla de Moisés. De cuando Moisés era un hombre que fue escogido desde su nacimiento. No un simple llamado. Él no fue un simple llamado. Él fue escogido desde su nacimiento para hacer cosas grandes. Desde el momento que vimos que todos los niños murieron y Moisés tuvo un propósito en su vida, que no murió, él ya era un escogido. Fue preparado y asignado para su asignación en la tierra. Amén. Moisés
estaba enfrente del pueblo, fue el quien Dios eligió para que fuera Dios a través de él para libertar a Israel. Pero llegó un momento en su vida de desesperación cuando estaba en el desierto, que no había agua. Van a llegar momentos en tu vida donde tú no vas a tener nada, ni una palabra de aliento, ni nadie que te calme. Tú tienes que saber por tu propio conocimiento qué tú debes hacer. Tienes que saber por la propia palabra qué tú debes hacer en el momento, cómo lo debes hacer. El Señor le dijo a Moisés, ellos fueron, se postraron al Señor delante de la presencia. Cuando digo ellos, hablo de Aarón y hablo de Moisés. Se postraron delante de la presencia de Dios y el Señor le dice, oye, ve y háblale a las rocas. ¿Qué pasa? Moisés se paró y fue. Y en vez, yo me imagino a Moisés caminando, pero como un poco enojado con el pueblo de Israel, un poco enojado. Y en vez de él hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Él dijo, déjame golpearla para que usted vea quién es Jehová. Y la golpeó y la roca botó agua por chorros. Dice que se saciaron los animales, las personas se saciaron todo, pero un momento le habló el Señor y le dijo, Moisés, por cuanto en el de Números capítulo 20:11, si lo quieren leer conmigo, dice, por cuanto tú no me creíste y no glorificaste mi santidad, no mostraste mi santidad, tú no eres el que llevarás al pueblo a la tierra que yo le prometí. Moisés ya había visto la gloria de Dios en magnitud. Yo no sé cómo ese pueblo era tan desobediente, porque dice la palabra que bienaventurados son los que creen y no ven. Y ellos veían la gloria de Dios en una manera sobrenatural. Pero ¿qué pasa? Ellos aún así desobedecían y no creían en el gran poder de Dios. Moisés se airó, golpeó, y el Señor le dijo lo que dijo. Dijo que no entrarán a la tierra. En ese momento Moisés fue descalificado para ir más lejos en Dios. Ya Moisés había visto magnitudes de cosas, muchísimas glorias, pero todavía no había visto el final. Digan el final. Yo quiero ver el final de Dios en mí, en mi ministerio y en mi familia. Yo quiero ver el final de Dios. Y fue aquí donde Dios descalificó a Moisés y le dijo que él no iba a entrar. Perdió la comunión. ¿Por qué el Señor habló de la santidad? Porque no enseñaste mi santidad. Porque la santidad es un atributo de Dios. La santidad, él perdió su santidad en el sentido de que él se airó y lo reveló. Porque Dios se aira, Jesús se airó, pero nunca pecó. ¿Qué pasa? Moisés se airó y reveló su ira y no glorificó el nombre de Jehová, sino que lo hizo como para avergonzar a los israelitas y decir, mira que Dios lo hace y hace más. Pero se olvidó de darle la gloria a Dios. Un momento que Dios haga un milagro, algo bueno, di gloria a Dios. Padre, te glorifico porque solamente tú haces cosas de esta magnitud. Hay que glorificar a Dios, mantener la comunión. Cuando mantienes la comunión con Dios es muy difícil que te puedas airar. Muy difícil que tú puedas perder tu carácter de santidad. Y así Moisés fue descalificado, como muchos han sido descalificados en este mundo. Muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas, por un momento de su vida, han sido descalificados. Tenemos que tener esto tan pendiente, porque hay muchas personas, muchos evangelistas que como Dios lo está usando en potencia, ya se creen la última Coca-Cola. Personas que Dios lo está usando y dicen, no, hasta aquí ya llegó mi ministerio, pero lo que no saben es como Dios te sube, así te baja, pero más rápido. Cuando estamos calificados por Dios, tenemos que tener más cuidado porque Dios es más celoso. Así fue descalificado Moisés. Tenemos que estar aprobados por el Señor. Una persona aprobada, Job. Job fue una persona aprobada.
Una persona por la cual Dios estaba contento. Dios dijo en el capítulo 1 de Job, no hay un hombre más justo que Job en la tierra. Y retó al enemigo, porque así hace Dios con nosotros. Dios dice, no, yo voy a mi hijo. Voy que mi hijo se quede en santidad para siempre. Y lo mandó a probar, pero lo que Job no sabía era que sus pruebas no venían de la tierra, sus pruebas venían del cielo para subirlo a muchísimos niveles más. Y lo probó con todo lo que tenía, lo probó con su familia, lo probó con su casa, lo probó con su cuerpo. Amén. Pero nunca maldijo a Dios. Y ahí Dios, ya Job había sido escogido y calificado por Dios. Pero había que probarlo una vez más. Muchas veces estamos calificados en muchos niveles altos y creemos que Dios ya no nos puede probar. ¿Por qué? Porque estamos calificados por Dios, porque estamos en santidad. Pero nunca es suficiente. Mientras estemos en la tierra tenemos que tratar de todos los días ser cualificados y aprobados por el Señor. Ser calificado por el Señor. Job, a pesar de todas sus pruebas, de todas sus dolencias, de todo, dijo, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. El diablo estaba esperando que él maldijera el nombre de Dios, pero nunca lo hizo. Bendijo al Señor en el 42, bendijo a Dios y le dijo, Señor, no te había conocido. Y siguió glorificando a Dios encima de todo. Porque lo que pasa es que muchas veces en nuestra prueba nos enfocamos en la prueba, no nos enfocamos en Jehová. Y pensamos que el amigo que no está haciendo la guerra, la persona que no está haciendo la guerra es la persona. Pero no saben que es una prueba del cielo para probarte a otro nivel. Dios es el que manda la prueba. Dios es el que da permiso para que tus finanzas sean recogidas por un momento. Dios es el que dice que te pase, que le pase una enfermedad, porque déjame decirte que una vez que recibimos el Espíritu Santo y somos cubiertos con la sangre de Cristo, el diablo no tiene potestad por ningún lado. El diablo tiene que ir así como fue con Job, a decirle al Señor que lo probara. Así mismo el diablo tiene que hacer con nosotros, porque ¿qué tuvo Job que no teníamos nosotros? Era un ser humano que amaba a Dios como nosotros amamos a Dios. Entonces cuando tú seas probado, trata de tener el ser tan prudente como nunca. Mantener la comunión como nunca, para que seas calificado y aprobado por Dios. Una cosa que no le había dicho, hablamos de los llamados son los que llegan, los escogidos son los que están. Que Dios le pone un propósito para calificarlo, a ver cómo le va, si le va bien, si le va mal, si califica para tu nivel de bendición. Amén. Ustedes están como que no entienden. Pues así es. Cuando somos calificados por Dios, vamos en un camino pasando pruebas, viniendo pruebas. Cuando eres aprobado, sigues pasando pruebas más fuertes, pero ya ves el poder y la manifestación de Dios en tu vida. El reino de Dios baja a tu vida de una manera sobrenatural. Tratemos de ser aprobados por Dios. Tratemos de ser aprobados, calificados todos los días, calificados con una palabra que nos pase como prueba en nuestra vida. El Señor diga, yo sabía que no lo iba a decir. Yo sabía que no se iba a irar. Yo sabía que no iba a mentir. Yo sabía que ella iba a devolver el penny. Yo sabía que me iba a ser íntegro. Ser aprobado por Dios es lo que muchas personas quieren. Muchas veces vemos personas que están siendo usadas por Dios, porque Dios lo usa en milagros, lo usa en todo, en profecías, en todo, y creemos que ya la persona ha llegado a su final. Pero la persona no va a ver el final hasta que muera y se vaya con Dios. Cuando eres aprobado, ya Dios, tú nada más tienes que decir, Señor, mira, llame aquí. Y Dios baja a la tierra. Dios recoge tu problema de donde quiera que esté. Dice, no, porque es que ya Él ha pagado un precio. Ya ella o él ha pagado un precio. Ya Él ha sobrepasado todas las pruebas. Yo sé que estoy bien, aunque no digan amén. El Señor me ministró mucho con esta palabra.
No, yo fui clara, ya yo terminé. El Señor me ministró mucho con esta palabra. Porque yo fui llamada un día, hace más de 6 años, fui llamada. Hace un año me escogió y ahora estoy siendo calificada. Si yo no camino correctamente, yo no voy a poder volver a la otra calificación porque subimos de niveles. Eres aprobado cuando llegas a tu nivel final. No vas a llegar al nivel final que tiene el otro, sino a tu nivel de tu vida, de tu interior, de a lo que Dios te llamó. Tienes que ser calificado por Dios todos los días de tu vida. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios para yo poder ser aprobada por Dios. Es como subir de nivel a otro curso. Es decir, Dios me está aprobando en el primero, me aprueba en el segundo, y hasta que tú no llegues a tu nivel ya pasado de bachillerato, Dios no te aprueba. Porque tu propósito en la tierra todavía no ha hecho terminado. O alguna prueba tú no has sobrepasado. Algún pecado, algo está escondido. Tienes que ser calificado en tu vida entera, tu vida completa. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, la manifestación de Dios en tu vida, que lo que tú hables pase, tienes que ser aprobado por Dios. Ser aprobado por Dios es poder estar en comunión con Dios constantemente. Si quieres llegar a la aprobación, sea la semejanza de Dios. Sé como Adán fue algún día. Sé la imagen, sé la semejanza de Dios. Sé inteligente, porque el Señor es inteligente, el Señor es sabio. Actúa como Dios actuaría en la tierra, para que pueda ser aprobado. Amén. Gracias.